Eres capaz, el podcast. Bienvenidos a Eres capaz, el podcast donde cada 15 días yo, Francisco Bermúdez, junto con mis amigos Óscar Bodas, David Aguilera y quién sabe si algún invitado especial, nos sumergiremos en lo más profundo e inconocible de la historia de Halloween. Bienvenido al especial Eres capaz de Halloween. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buena, Bermu, ¿qué tal? He querido darle un poquillo de misterio, pero no sé, creo que ha salido un poco Disney, pero ¿qué tal? Y yo ¿Cómo creo que estáis? para el montaje del audio le vamos a meter detrás la canción de la Sirenita o algo y pega. Bueno, hoy tenemos aquí con nosotros, como estáis viendo, si nos estáis viendo por YouTube, a nuestro querido ingeniero de sonido del Carromato Cósmico, el gran Óscar Bodas. ¿Qué tal, Oscarín? Muy buenas, pues nada, aquí una noche especial de terror. Ole, ole. Y bueno, y hoy tenemos a nuestro gran David Aguilera, David Gami, que bueno, otras veces está en las sombras, pero como ya os dijimos, de vez en cuando irá apareciendo por aquí. Así que un súper Aparece. abrazote, David. Para vosotros igual, apareceré a dar la lata, ¿no? De vez en cuando. Pero vamos, que sepáis todos que él sigue por aquí en la sombra y de vez en cuando se aparece como los fenómenos que vamos a encontrarnos en el día de hoy, en la noche de hoy. Así que bueno, hoy va a ser un programa un poco especial, como decimos, no vamos a tratar sobre temas de salud o sobre temas de crecimiento personal, o quién sabe, quizás sí. Hoy lo que vamos es a contar vivencias porque, bueno, la verdad que tenemos bastantes vivencias al respecto sobre temas un tanto ignotos, vamos a llamarlo de esta forma. Y bueno, si os parece, pues podemos dar un poquito pie a Halloween, ¿no? No sé si muchos de nuestros oyentes conocen de dónde viene esta festividad, pero realmente el origen de Halloween, vamos a hacer un poquito de historia, se remonta realmente a un antiguo festival pagano, ¿no? Que sobre todo celebraban más los pueblos celtas, allá por más de 2000 años atrás, ¿no? Y bueno, este ritual se llamaba Samhain. Este ritual tiene que ver mucho con el ciclo de las cosechas. Este festival que normalmente tenía lugar en la zona de Reino Unido, Irlanda, noreste de Francia, y bueno, y todos esos pueblos que tuvieron esa tradición celta, pues lo que hacían es que conmemoraban, sobre todo la noche, bueno, empezaba sobre todo ese 1 de noviembre, por lo tanto empezaba la noche del 31, el inicio del invierno y con él el fin de la cosecha. Y es que los antiguos pueblos celtas creían que Samhain, los espíritus de los muertos, regresaban a visitar el mundo de los mortales. Y la festividad marcaba ese momento en los cuales pues, se iban haciendo los días más cortos y las noches más largas. Y es que los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, pues tenemos que tener en cuenta que como una forma de agasajar a estos seres de la otredad y a todos estos seres que habían descarnado, pues dejaban comida dulce fuera de las casas en modo de ofrenda, ¿no? Y también era algo muy común encender velas para que se ayudase de esta forma a la alma de los muertos a encontrar ese camino hacia la luz y hacia el descanso junto al que se conocía como la deidad del dios Lug, ¿no? Ese dios luminoso, ¿no? Bueno, y como bien sabemos, pues el catolicismo fue utilizando todas estas festividades paganas para, por así decir, coger toda la cultura popular que ya había en la época, llevarla al terreno del catolicismo, cristianizando de esta forma las fiestas, y de esta forma se convirtió en la víspera de Todos los Santos, lo que conocemos a día de hoy. Bueno, y de aquí es donde conocemos el conocido como Halloween, que literalmente es Halloween, que viene a ser todo esto de la víspera de Todos los Santos. Así que, bueno,
Con esto espero haber hecho una breve introducción de lo que sería un poco el término de Halloween y que todo tiene que ver en realidad con una connotación pagana, ¿no? Como tantísimas otras fiestas que tienen mucho que ver con esta rueda de las cosechas que veremos, pues, no sé, por ejemplo, cuando llega mayo, hay una festividad que es Beltán, que se celebra precisamente. No quiero salirme mucho del tema de hoy, pero vamos, para que veamos que el cristianismo cogió muchas de esas fiestas populares y, por ejemplo, aquí es muy típico en Andalucía el tema de adornar las cruces de mayo famosas, que antiguamente en ese 1 de mayo, en Beltán, pues lo que hacían precisamente era adornar unos árboles con flores y demás, se bailaba en torno a ellos, y simplemente como una mera curiosidad para ver cómo si fueron cristianizando esas fiestas. Así que bueno, hoy ese velo de la otredad se abre para que los seres descarnados puedan entrar y me gustaría saber, yo conozco ya muchas de vuestras historias, de hecho muchas de ellas las hemos vivido juntos, pero sí que me gustaría saber un poquito qué recuerdos y qué cosas y qué curiosidades tenéis que contarme sobre Halloween. ¿Quién empieza? Venga, empieza tu Oscar. Bueno, yo de Halloween como tal, en esa noche tan mágica y tan especial, eh, no he tenido vivencias como tal terroríficas. Ha sido en otros momentos y en otros sitios, pero sí, es una noche un tanto mágica porque se supone que es donde se confunde la realidad, ¿no? Y los muertos pueden estar entre los vivos. De hecho, nosotros tendemos a disfrazarnos también de espíritus y de fantasmas, de vampiros, de cosas que son irreales, también para salir un poco de nuestra realidad. Y una noche mágica por eso, porque es una noche en la que podemos ser otra persona en otro momento, en otra realidad, y salirnos de la cotidianidad de nuestro día a día. Entonces, todo eso pues tiene una connotación bastante mágica por el hecho que digo, ¿no? Es como si estuvieras en otro mundo, ¿no? Vas por la calle y la gente va disfrazada y el tema del disfrazarse, bueno, también es asemejarse, ¿no? A esos espíritus y confundirse entre los espíritus que muchas veces no sabemos si realmente son disfraces o caminan entre nosotros. La pregunta entonces sería, David, Oscar, ¿creéis en que hay seres que nos visitan? Yo pienso que al igual que hay días de todo, que si el día de esto, el día de aquello, te voy a poner un símil que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Por ejemplo, San Valentín. San Valentín se celebra el día de los enamorados, tal. Parece que solo se puede uno demostrar el amor ese día, igual que parece ser que solo se puede creer en fantasmas mañana, o sea, el día de Halloween. Entonces, ¿qué sucede? Yo pienso que sí nos visitan esos seres, pero no exclusivamente mañana. Yo pienso que están entre nosotros siempre. Bueno, efectivamente, Oscarín, ¿qué opinas? lo que dice David es totalmente cierto. A la pregunta, sí, creo que están entre nosotros. También creo que se pueden ver cuando ellos quieren que se les vean, aunque hay otras personas que tienen la facultad de verlos prácticamente cuando quieren, tienen ese don, digamos, sintonizan radio fantasma o telefantasma, como lo queramos decir. Y sí, realmente no es una noche en la que sí se rinde culto, digamos, a los muertos, pero nuestra festividad más conocida es
el propio Día de Todos los Santos, ¿no? Menos americanizada por las películas y tal. Y es una festividad en la que sí se visita los cementerios y sí se comparte con ellos y se les trae de alguna manera otra vez a la vida, ¿no? Recordándoles, poniéndole lo que les gustaba, llevándoles flores, limpiando simplemente la tumba. Ya es una forma de hacer una ofrenda, ¿no? Es una Es que, forma de ¿sabes? recordarles. Lo que yo pienso, Oscar, es que el hecho de la llegada de Halloween a nuestras vidas, por así decirlo, porque nosotros, y somos más o menos de la misma edad, crecimos y esto de Halloween era algo muy lejano. Ha llegado para quedarse ahora, igual que llegó el reggaetón o otro invento. Entonces, mm, pienso que se le ha cambiado el sentido a este día, porque yo me recuerdo mi infancia, el Día de Todos los Santos, y me vienen a la cabeza, fíjate, aromas. Aromas, por ejemplo, yo recuerdo de ir con mi madre al cementerio o con mi hermano a limpiar las tumbas, como tú decías, y me viene ese olor muy típico de las hojas de ciprés cayéndose en pleno otoño, que ya empieza a ser frío, y luego salías de allí con un poco de frío y el cuerpo cortado y te encontraba olor a pasteles, las típicas gachas, en fin, los dulces típicos, los huesos de santo y esas cosas que se comían en esos tiempos. En definitiva, a mí eso me generaba paz y ahora lo que intentan que genere es miedo y esa diferencia a mí me llama la atención porque yo creo que los muertos no nos deben asustar, nos deben asustar más muchos vivos. Hombre, más que miedo, yo creo que se le ha perdido un poco el respeto al tema de la fiesta más nuestra, menos yankee, menos americanizada, ¿no? De disfraces, de fiestas en plan hollywoodiense, Sí, sí. de adornar las casas de forma estrafalaria, y lo vemos todos los días, ¿no? En películas y en series, que lo que se pretende decir que es Halloween es eso. Y yo tengo más arraigado el Día de Todos los Santos y también el Día de los Muertos, el día 2, ¿no? Entonces, pienso que se pierde un poco y se desvirtúa lo que realmente es esta festividad, ¿no? Y yo también me planteo, por ejemplo, imagínate una abuelilla que viva tranquila en un piso en su casa, tal, con 70 y tantos años, y llega un niño disfrazado de cualquier cosa y le diga esto de truco o trato, no sé qué. Las personas de aquí no tienen ni por qué saber cómo comportarse ante esto. Que sí, que hoy hay mucha información, hay tele, hay internet, hay de todo, pero yo creo que está un poco fuera de lugar esta celebración aquí. Sí, son Y modas. Mm. sean modas, sean celebraciones yankee exportadas, sean lo que sean, creo que es un día interesante para que reflexionemos sobre el tema de la muerte, sobre lo realmente escondida que lo tenemos en nuestra sociedad, porque si nos vamos a las sociedades más ancestrales, pues tampoco tenemos por qué viajar a una sociedad ancestral, simplemente el hecho de vivir en el campo y vivir mucho más en contacto con la naturaleza, te das cuenta de lo cercana, ¿no?, que está la muerte, y simplemente viendo el ciclo vital, ¿no?, de lo que sería tú, desde las cosechas, desde los propios animales, desde cómo un animal se muere y otro se lo come, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí como No, que o como nosotros lo hemos matado para comerlo. Fíjate que hasta aquí, hasta hace poco tiempo, se ha celebrado la fiesta de la matanza del cerdo y era algo que la gente tenía más implícito, la muerte para generar vida. O sea, ¿para qué se mata a un animal? Pues para comértelo y generar eso, la vida, en este caso. Exactamente, y se están generando demasiados tabúes, creo yo, ¿no? Que no sé hasta qué punto son buenos, pero bueno, son camisas es otra camisa que ya nos vestiremos. Podemos hablar otro tema, precisamente otro día, acerca de cómo estamos evolucionando como sociedad si tratamos de ocultar tantas cosas mirando hacia otros, generando sacos de confirmación y demás. Pero bueno, eso ya hablaremos de eso.
Pero como decía, sí que me parece interesante que hoy podamos reflexionar acerca de fenómenos más allá de lo que es la propia fiesta de Halloween. Si habéis tenido experiencias cercanas que podamos decir, ostras, me han visitado. He sido visitado por seres de otro plano. ¿Qué me contáis? Bueno, yo sí tengo una experiencia que me marcó, me asustó y tú lo sabes bien porque la viviste conmigo. Y además creo que fue en un día como hoy. Si es Era, la que yo creo que vas a contar. era finales de octubre. En aquellos tiempos éramos más jóvenes, más incautos o más atrevidos, no lo sé. Y estábamos en Priego de Córdoba. Era una noche de viernes y estábamos Paco, otro amigo nuestro, eh, y yo. Estábamos los Eh, tres. Era Halloween seguro, porque me acuerdo perfectamente de cuando. Si es la que yo creo que es la que. Bueno, sigue, disculpa que te corte. Sí. El caso es que llevábamos un tiempo con la idea en la cabeza de hacer una ouija y esa noche nos decidimos porque en mi casa no había nadie, estábamos solos los tres y pudimos, pues, bueno, encontramos el momento. Total, que cogimos la ouija, el vaso, empezamos a concentrarnos, a formular preguntas y en una de estas, pues sí que una persona empezó, bueno, una persona, un espíritu empezó a respondernos a las preguntas que lanzábamos. ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres decirnos algo? Entonces hubo un momento en que una persona, o mejor dicho, un ente, un espíritu nos respondió que sí, y era una chica, nos dijo su nombre, nos dijo que se llamaba Laura, tenía 26 años, nos dijo que había muerto en un accidente de tráfico y nos dijo que la dejáramos descansar. Lo que yo no sabía es que Sebas, el otro chaval que estaba con nosotros, y Paco, habían quitado el dedo del vaso y esa conversación la tuve únicamente yo con ella. Y la verdad es que me marcó mucho el hecho como que nos vino a decir que no nos metiéramos en mundos que no eran el nuestro, que la dejáramos descansar, que ya estaba bien. Efectivamente, era la historia que creía que iba a contar. Yo, la verdad, cada de las historias más impactantes, ¿no?, que hemos vivido en cuanto a este tema. Mira que hemos vivido cosas de este tipo, ¿no? Pero sí que es verdad, y poniendo un poco en contexto, porque puedo contar el making of de la historia esta. Era día de Halloween, me acuerdo perfectamente. Recuerdo que estábamos de cervezas, de tapillas, como decimos por aquí, en el Ibiza, no se me olvidará. Y habíamos quedado contigo por la tarde, estábamos Seba y yo. Y yo con mi espíritu, ya ves tú si esto puede hacer perfectamente 20 años, ¿no? Si estábamos en la carrera todavía. A mí me suena, sí, estábamos estudiando todavía, a mí me Sí, suena que sí. era o 2004 o 2005, por ahí anda. Yo sí, yo creo que incluso sería antes, porque yo terminé la carrera en 2003, pues podría ser puro. Pues sí, o podría ser 2003, porque en O 2003 quizás estaba yo haciendo el máster el y, 2004. y Puede Paco, ser que fuera en no, no, 2004. no, era 2003, porque en 2003, en octubre, yo ya estaba en segundo, era el curso 2003-2004, efectivamente, fue Ujú. el año Sí, 2003. pues ya, 20 años hace de esta historia. Y recuerdo que estábamos de cerveza y yo con mi gran espíritu investigador, como siempre, que no paro de darle vuelta a las cosas. Me acuerdo que ya habíamos quedado en que íbamos a ir a tu casa y íbamos a experimentarnos con la Ouija en el día de Halloween. No se nos ocurre otra cosa. Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando yo bueno, que no esté viendo por YouTube y no esté escuchando por otra plataforma de podcasting, nuestro amigo David es invidente, es ciego. Entonces, claro, se prestaba mucho a hacer el experimento que voy a narrar ahora, ¿no? Entonces yo le dije a nuestro otro amigo, digo, mira, llegará un momento en que cuando vea yo que empieza a moverse el vaso, pues te voy a hacer una señal moviendo las cejas hacia arriba. Y en ese momento, muy despacito, que David no se entere, vamos a quitar los deditos del vaso. Entonces, claro, quien no haya visto una ouija, me imagino que todo el mundo la habrá visto, ¿no? Pero quien no, bueno, pues suele tener un abecedario, ¿no? Normalmente de forma circular, pero puede tener muchos formatos. Yo tenía
tenía una ouija muy, muy concreta, ¿no? Donde además todas las letras estaban en círculo, pero además estaban desordenadas, que era lo curioso, no era el típico abecedario ABCD, sino que están desordenadas. Y entonces recuerdo que empezamos, era de noche, además que fue una noche que se fue prestando a... Ya madrugada, cuando Sí, sí, hicimos. sí, sí. Se Mm, fue prestando a que se fuera generando ahí un ambiente interesante, ¿no? Y recuerdo que hubo un momento en el que digo, ostras, esto se notaba, además un ambiente bastante denso, bastante cargado, ¿verdad? Y llegó un momento en que señalé a Sebas con las cejas, le hice el gesto que habíamos ya pactado previamente mientras estábamos de cerveza esa tarde, y en ese momento quitamos el dedo, muy despacito. El efecto de la cerveza había pasado hace horas, así que estamos sobrios totalmente. Y, eh, y David siguió el vaso, pero además a una velocidad, no sé si lo recuerda David, fue hablada. espectacular. Es que eso me va a acompañar a mí hasta el fin de mis días, porque cómo iba el vaso. El vaso iba... Era endiablado. Y recuerdo que marcó Laura, pero con una nitidez, es que no se equivocó ni una sola letra, ¿eh? Y después marcó la fecha, o sea, la edad, 26 años, todo lo que acaba de narrar David, tal cual, literal, palabra por palabra, 20 años después, tal cual, ¿no? Y entonces fue una historia muy interesante. Y además hay una segunda parte, que no sé si recordarás tú, David, porque no llegó tan a buen término como esta, en el cual, bueno, terminó la experiencia. Bueno, en ese momento cuando ella dijo que la dejáramos tranquila y demás, el vaso se fue a la palabra adiós y en ese momento dejamos la ouija. ¿Qué es lo que yo hice en ese momento? Mientras lo estábamos flipando, por supuesto. Cogí la tabla y la viré un poquito, la ladeé un poquito, de tal forma que si había algún tipo de percepción kinestésica que David hubiera percibido de alguna forma que ni siquiera él supiese, es decir, que de alguna forma él tuviera algún tipo de intuición subjetiva y subconsciente, que no supiera cómo generarla de forma natural, pero su subconsciente sí. Si volvíamos a hacer la Ouija, debería es decir, no estaría en el mismo orden donde está la tabla parada, ¿no? Y volvimos a tener una experiencia algo parecida, lo que pasa que sí sé que fue algo muy breve, pero la cuestión es que volvió a funcionar. Sí, 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 efectivamente. Así que ahora la pregunta es, Pero funcionó, sí. ¿qué carajo pasó ahí? ¿Qué narices pasó hace 20 años en esa noche de Halloween? ¿Qué opináis, chicos? Pues yo sinceramente pienso que verdaderamente hay otro plano en el que están las personas que ya no están con nosotros. Y esa noche pues traspasamos la barrera. Ya te digo que no pienso que tuviera que ser, o sea, que no creo que tuviera nada que ver que fuera Halloween, que eso no hubiera pasado otro día, que fue así y sucedió. O bueno, quién sabe, o sea, tampoco podemos decir esto es así al 100%, ¿no? Pero sí que nosotros abrimos una puerta y a mí me quedó muy claro que es una puerta que los que están allí, o muchos de los que están allí, no quieren que se abra. ¿Realmente no quieren que se abra? Voy a contar una anécdota que me pasó hace unos años, tampoco hace, bueno, hace unos cuantos años, pero tampoco hace tanto. No era Halloween, recuerdo que era verano, pero fue muy interesante esta historia. A ver qué os parece. Ya que has dicho de que quizás no quieren que se abra, pero quizás hay veces que sí quieren que se abra. Y os cuento esta historia. Habrá algunos que sí y otros que no, cuéntanos. Resulta que esto fue a nivel profesional, ¿eh? Yo estaba o sea, recibí en mi correo profesional un email de un compañero de mi colegio profesional. Nosotros tenemos un directorio de profesionales, de nuestro colegio profesional de hipnólogos, que él me escribía desde Menorca, ¿vale? Y me dice, mira, contacto contigo, ya que tú estás de delegado de Córdoba
de la provincia de Córdoba de tema de hipnosis. Y he tenido un caso bastante curioso que me gustaría por favor, que investigase, si es posible. Yo entiendo las limitaciones que puede tener lo que te voy a contar ahora, pero me gustaría que lo analizase a ver si me pudiera orientar. Y me dijo, ante todo ya te pido disculpas por la rareza de lo que te voy a pedir. Me contó la historia de que él estaba con una cliente en la cual estaba ayudándole a quitarle una fobia a conducir, a miedo a conducir, simplemente. Esta muchacha, la particularidad que tenía es que es alemana, no tiene familia en España, de tantos alemanes que al final, pues tema vacacional, empiezan a venir a las Islas Baleares y termina finalmente por jubilarse y comprarse junto con su marido un apartamento o una vivienda en la isla. La mujer hablaba medio regular el español. De hecho, la sesión, este hombre, pues como tenía tantísimos clientes de nacionalidad alemana, pues él ya se había especializado, de hecho, en trabajar con clientes alemanes. Y él hacía su consulta en alemán. Y cuando estaba haciendo su consulta, en plena hipnosis, esta mujer, ya una mujer jubilada, alemana, de repente cambia su registro de voz y empieza a hablar como si fuera un cordobés varón, bastante más joven de la edad que tenía ella, diciendo que se llama Rafael, con acento cordobés, vuelvo a decir, y que por favor avisen a su familia que tiene escondido una cosa que necesitan en tal sitio y que él se encuentra en coma en una habitación concreta del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Claro, me da todos los datos porque este tal Rafael le dice el nombre y apellidos completos. Yo busco a esta familia por internet, encuentro que ese hombre realmente existía, pero claro, todas las pesquisas que yo hago ya topan con la ley de protección de datos de cuando yo trato de acceder al hospital a que me digan si por favor hay un paciente registrado además estaba este hombre decía que estaba en la unidad de cuidado intensivo con ese nombre, ¿no? Entonces ahí me dicen que no me pueden dar datos por la ley de protección de datos y demás. Bueno, y al final, bueno, tratamos de una forma o de otra de contactar con gente que nos dijese si vivía, si estaba allí ingresado una persona con esos nombres. Pero la cuestión que finalmente ya no pudimos ir a más, no sé si al final ese tal Rafael estaba allí o no estaba, pero lo cierto es que este hombre, este hipnólogo, que lleva muchos años de profesión, era la primera vez en su vida que le había pasado tal cosa, que en plena sesión para aprender, o sea, para quitarse una fobia a conducir en alemán, con una mujer que no conocía más allá de las Islas Baleares y poco más, y que nunca jamás ella había manifestado, después tuvieron unas charlas, que nunca jamás ella había estado en Córdoba, como narices termina derivando en eso. Entonces, ¿qué opináis? ¿Qué impresión os da todo esto? Después contaré otra anécdota que me pasó a mí, como hipnólogo yo. Me llama la atención el hecho de que este Rafael estuviera en coma. O sea, también nos tiene eso que hacer pensar en qué plano se encuentran las personas que están en coma. ¿Será el mismo plano en el que pueda estar alguien que ya haya fallecido? Me pregunto. ¿Habría una diferencia en coma o en muerte clínica? No es lo mismo, efectivamente. Hombre, Claro. me imagino que si estuviera en muerte clínica, pues hubiera durado 2 minutos. O sea, No, quiero decir, ¿mantenido por una máquina o realmente estaba vale. con sus constantes Sí. vitales él? Vale, entiendo. Claro, eso ya no lo sé. Eso ya no Claro, lo sabré decir. yo esa es la diferencia que pondría, pero realmente, claro, cuando estamos durmiendo también vamos a un plano, como ya hicimos el programa de viajes astrales, que está ahí también un poco en el limbo, ¿no? Cuando eres consciente, todo esto se confunde.
Es como atravesar el velo. Entonces, claro, por ahí pueden ir los tiros, de que también estas personas que están en coma estén por ahí, digamos, un La, poco perdidas. la clave son las puertas que hay para ir de un plano a otro y el saber cómo cruzarlas. Y si supiéramos, bueno, yo no sé si nos atreveríamos a hacerlo, pero que hay personas vivas o muertas que lo cruzan, estoy seguro. Ay, ahora que había tenido esto en silencio. Hablando de puertas, recuerdo un caso. En esta ocasión estaba Oscar, hace también unos cuantos años, creo que fue 2006, si no me equivoco. Lo que no sé si puedo decir dónde estábamos, Oscar. No sé si tú ves. Voy a contar la hipnosis aquella famosa que Ah, dio lugar a que claro, después. a mí me ha llamado la atención porque digo, uy, esto es igual que lo de D. Vamos a Bueno, llamarle D. yo creo que se puede contar dónde Sí, estábamos. yo creo que sí. Bueno, bueno, que no sepáis un poco de nuestra trayectoria, aparte del tema a nivel profesional, hemos trabajado muchísimo en temas de la investigación de todos estos temas. Hemos colaborado muchísimo con programas, no sé, de todo índole, ¿eh? Cuarto Milenio, Radio Nacional de España en Espacio en Blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Y recuerdo que una vez, bueno, estuvimos, una vez no, fueron muchísimas veces las veces que estuvimos en las famosas caras de Belmez. Eso da para otro programa, pero vamos, porque la verdad que es muy interesante, porque yo todavía no me hago una, y fijaros que hemos estado quizás durante un año, medio probablemente, Mm. y muy intensamente, durmiendo en la casa todos los fines de semana, como quien dice, y, y hemos estado bastante tiempo implicados en esa historia, conociendo de primera mano a todos los protagonistas. De hecho, yo llegué a conocer en persona y entrevisté en persona a María Gómez Cámara, ¿no? A la famosa María, ¿no? La dueña de la casa. Eh, que falleció hace ya bastantes años, ¿no? Y tuve la ocasión de entrevistarla y ahora hablaré. Bueno, voy a contaros el contexto primero, ya que estamos, vamos a aprovechar. Recuerdo la primera vez que que fuimos a conocer las caras de Belmez y siempre desde este espíritu investigador que teníamos, ¿no? Y que seguimos teniendo. Pues, pues recuerdo que fuimos, de hecho uno de los que vinieron a esa investigación a ese primer día fue Seba, entre el que acabo de contar antes David, ¿no? Junto con otro amigo nuestro, ¿no? Con Javi, ¿no? Bueno, y estando allí, recuerdo que, bueno, yo llevaba mi grabadora, la antigua grabadora de cinta, llevábamos nuestra libreta. Es una calle, para quien no conozca el pueblo y que no lo sepa, pues puede googlear Caras de Belmez, Jaén, Belmez de la Moraleda, donde aparecen unas curiosas formaciones, se denominan en parapsicología teleplastias, a través de la cual, pues, bueno, supuestamente unas manchas surgen y se asemejan a rostros humanos, ¿no? Y también otras formas, ¿no? Y bueno, la verdad que lo bueno de ir a estos sitios es ir con un espíritu crítico. Creo que es algo fundamental. Ir con un espíritu crítico, analítico, lo más empírico posible, dentro de que esto, pues bueno, no puede ceñirse a un método científico per se, ¿no? Pero sí que a lo más escéptico, vamos a llamarlo incluso así, posible, ¿no? Entonces recuerdo que estábamos incluso mirando si una calle de un pueblo pequeño del sur de España, concretamente en Jaén, en la Sierra Mágina, donde, bueno, a finales o a principios, perdón, de los años 70 del siglo pasado empezó a aparecer un fenómeno bastante interesante. La cuestión es que llegamos allí y es un pueblo muy pequeño y además donde se encuentra esa calle Real número 5, ahora a día de hoy conocida como calle María Gómez Cámara, pues
es una calle que está arriba del pueblo, es como un pueblo que está en pendiente, ¿no? Entonces es bastante difícil transitar también por ahí con un coche. Por lo que si pasa un coche, bueno, se escucharía mucho antes de que pasase. Y si hay personas hablando, pues se escucharían también. De hecho, uno se ha puesto en la puerta apuntando un reloj en mano, cada cosa que sucedía. Y todo para tenerlo totalmente, eh, ¿cómo decirlo así? De la forma más aséptica posible, ¿no? Entonces recuerdo que empecé a hablar con María, empezamos a entrevistarla y recuerdo que entre mis preguntas y las respuestas de la señora, se escuchaba después, que eso no escuchábamos en ese momento, se escuchaban después palabras, se escuchaban voces, respuestas que respondían la pregunta que yo acababa de hacerle a esa persona y que antes de que esta persona respondiese, esa voz, salir de donde fuera, respondía a mis preguntas. Y eso está ahí. Y no es algo que sea una voz que no sepa ni lo que se dice. Es totalmente clara, transparente, se escucha perfectamente. Y ninguna de las personas que estaban apostadas afuera se escuchaban nada de eso, ¿no? Bueno, pues esto fue, digamos, la primera toma de contacto para que después, años después, junto con científicos y dentro del entorno científico, pudiéramos tener la oportunidad de investigar más abiertamente este fenómeno de las caras de verme. Antes de que continúe, Paco, comentarte, porque recuerdas que esas grabaciones las analizamos tú y yo muchísimas veces, y no sé si recordarás que yo tenía una grabadora que grababa a 4 pistas. Esto quiere decir que tenía a una cinta de aquellas antiguas de 90, la convertía de duración en 6 horas. Tenía como una cara A, una cara B, luego pulsaba el cambio de pista, una cara C y una cara D, ¿vale? Me acuerdo. Esto se usaba mucho para los libros en audio, que en aquellos tiempos distribuía la 11, pues venían en cintas de 6 horas, porque imaginaros un libro como El Quijote si lo tuvieran que meter en cintas de 1 hora y media. Claro. El caso es que en la tercera y la cuarta pista de esas grabaciones, si tú lo ponías en un reproductor normal, se oía como al revés, como si estuviera hablando al revés, se oía muy raro. Pues encontramos respuestas a esas preguntas en las caras ocultas de las cintas. O sea, fijaros cómo pudo llegar eso, una grabación que eran unas cintas que se reproducían en un dispositivo especial, pues las poníamos en la tercera y en la cuarta pista, digamos, en la parte más oculta de la grabación, ahí encontramos esas voces. Exactamente. Eso ha sido esa experiencia, la verdad que todo lo relativo a Belmez para mí es algo espectacular, porque he de confesar que a día de hoy no tengo una opinión formada, objetiva, ¿no? De lo que sucede o nos sucedió ahí, ¿no? Porque quizás sean de las experiencias también más interesantes que yo he tenido, ¿no? Y que siempre, recuerdo que mi abuelita Nati, cada vez que yo venía de verme, siempre me decía que hay algo ahí, ella siempre quería saber si había algo más allá de la muerte, ¿no? Y yo siempre decía, abuela, tengo claro cada vez que venía de verme que lo hay, ¿no? Porque la verdad que siempre vivíamos una experiencia, y de aquí le mando un besito a mi abuela Nati, siempre teníamos unas experiencias espectaculares, ¿no? Y bueno, recuerdo que años después, y yendo a Belmez, ya en ese entorno mucho más clínico, pues resulta que por un azar del destino y por unas coincidencias, recuerdo que yo había salido recientemente en un programa que se llama TNT en Telecinco, hablando sobre otro fenómeno misterioso que se produce, lo que se conoce como el Triángulo de la Muerte, ¿no? Recuerdo que había escrito yo un libro al respecto sobre eso y habíamos hecho un documental para la revista Año Cero y para el programa este de TNT, junto con Miguel Blanco, ¿no? el director y presentador del programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España. Y recuerdo que uno de estas personas que yo no conocía hasta ese momento, cuando yo llegué a verme años después,
Pues la cuestión que estuvimos hablando al respecto, empezamos a hablar un poco ya más a nivel personal, aparte ya del tema este. Y bueno, le dije que me dedicaba al tema de la hipnosis, contaba con el tema de la hipnosis. Yo en ese momento, de hecho, estaba también compatibilizando mi trabajo en un centro terapéutico y demás, ¿no? Y recuerdo que, bueno, estaba muy metido, ¿no?, en el mundo de la hipnosis antes de terminar por montar la clínica. Esto hace muchos años, pues, poco después casi de la carrera, ¿no? He dicho 2006, pero no sé, quizás sería incluso antes, ¿no? La cuestión es que este hombre me dice, pues tú no me puedes hipnotizar, ¿no? Y le dije, ¿cómo que no? Pues cuando tú quieras, ¿no? Y fue casi como una apuesta de bar, ¿no? Y me dice, pues esta noche en la Casa de las Caras. Y dije yo para mí, ay Dios mío, ¿para qué nos metemos en camisa de 11 varas? ¿Qué necesidad tiene ahora en fin, de probar tu hombría, ¿no? Y la cuestión es que finalmente vamos a la casa. No sé, tú estabas presente, creo, Oscar, ¿verdad? Estaba Heidi, un saludo Heidi si nos está escuchando. O sea, había un montón de gente ese día, ¿no? Y eso fue quizás lo que más me abrumó, porque aparte no era un entorno que yo controlase especialmente, y aparte ya de lo impactante de estar a esa alta hora de la noche, y aparte el probar en pues, prácticamente decir, bueno, yo estaba pensando, este tío se va a hacer hipnotizado, y cuando esté supuestamente en hipnosis, pues me va a dar un susto, y se va a reír de mí, y ya está, y ahí va a quedar la anécdota, ¿no? Bueno, la cuestión es que, bueno, todo esto con grabadoras, con cámara de vídeo, es decir, todo absolutamente registrado, ¿no? De hecho, esas grabaciones las tenemos todavía, ¿verdad? Yo por lo menos la tengo. Ahí está, sí, señor. Y recuerdo que le hice lo que se llama un test que se utiliza mucho en hipnosis de espectáculo, cuando los hipnotistas quieren saber si el voluntario que tienen pues le está engañando o no. Porque claro, tú te arriesgas a hacer una hipnosis en una discoteca o en un teatro o lo que sea, tú pides voluntario al azar, pero tú no sabes si te va a salir el típico que te quiere arruinar el espectáculo, no, que le quiere arruinar el espectáculo a los hipnotistas, ¿no?, los que se dedican a la hipnosis de espectáculo. Entonces hay un efecto, un test muy interesante para pillar a los que te están engañando. Y es muy fácil. Cuando la persona está en hipnosis, se le dice una sugestión del tipo, como ya la que yo le hice a esta persona, pues en este momento, a partir de ahora, tu mano va a estar tirado como por globos que van tirando de tu muñeca hacia arriba, ¿no?, como si fueran globos que van tirando de la muñeca hacia arriba. Y en el momento en que tu mano llegue a la altura de tu cara, tendrá un deseo irrefrenable de tocar tu cara. En el momento que toque tu cara, entrarás en un estado mucho más profundo de calma, de tranquilidad, de serenidad, etc. Vale, ¿cuál es la historia? Que si la persona está en hipnosis, la persona va a subir su mano y va a tocar su cara. Pero claro, esto lo puede hacer también una persona que esté fingiendo. ¿Cómo sabemos si está fingiendo o no? Porque yo he dicho que tu mano va a querer tu cara y entrará en un estado muy profundo de calma. Pero en ningún momento he dicho que tu mano se despegará de tu cara y volverá a la posición que tenía. Por lo que la persona tiene que estar con la mano pegada a la cara hasta que yo diga baja la mano. Si es media hora, es media hora. Si es una hora, se queda una hora con la mano pegada a la cara. Por lo tanto, si una persona está fingiendo, cuando lleve pocos minutos, ya por el propio cansancio del peso de la propia mano, va a soltar la mano. Y esta persona se quedó con su mano pegada a la cara y ahí estuvo todo el rato hasta que ya se le bajó una mano. Entonces ya ahí tuvimos clarísimo de que esa persona ya estaba en hipnosis. Entonces yo para mí dije, bien, gané. ¿Y ahora qué hago con él? Ya está, lo saco de la hipnosis, lo despierto. Y en ese momento, cuando ya sabía que estábamos en hipnosis, de repente coge la persona la voz cantante, cosa que jamás en la vida una persona hipnotizada... de punta. Es que lo estoy recordando. Cosa que
bajo ningún concepto una persona bajo hipnosis puede coger la voz cantante. En este caso, si yo soy el hipnólogo, el hipnotista, la persona que está dirigiendo la hipnosis, yo soy el que manda, yo soy el que pregunta, yo soy el que da las órdenes hipnóticas, yo soy el que hace las sugestiones, yo soy el que lo hace todo. Lo que yo no puedo hacer de repente es escuchar que tú me empiezas a hablar a mí, o no. Además esta persona ni siquiera era andaluz, era de otra comunidad, con un acento marcado de otra comunidad, del norte, y de repente empezó a hablar como si fuera de Granada, poco menos, ¿no? Sí, Porque cambió el tono, la cambió el voz, tono, la voz, todo, el timbre, todo. y además cambió el tono porque el acento de los de Belmes es muy singular, porque es una mezcla entre granadino y jienense, porque están muy pegados, están en la frontera. Es que fue clavado. Empezó a hablarnos de esa forma y además esta persona en el momento de la hipnosis quizás tuviera 40 y pocos años, ¿no? 40 años. Sí. Y de repente es como si tuviera 80. Fue una cosa como que cambió muchísimo el registro, ¿no? Y empezó a hablarnos y empezó a decir, me acuerdo que empezó a decir justicia, justicia, la casa quiero que esté como estaba, buscar en mi libro, no sé si te acuerdas tú de aquello, Oscar, buscar en mi libro, ese libro lo tengo yo, bueno, la copia, ¿no? Pero todavía lo conservo. Lo de los cuadros, recuerdo, lo del ayuntamiento, traerlo, ¿no? Claro, no entendíamos nada. La puerta. Que no sabíamos que había una puerta que se había quitado. Exactamente. Sí, Y ahí, todo esto es una colación de lo que tú decías, David, de las puertas, ¿no? Que se abren. La puerta. Y fue algo súper interesante. ¿Por qué? Porque resulta que le preguntamos el nombre de la persona que no está. Porque, claro, yo de repente digo, vamos a ver, ¿cómo te llaman, no? Y nos dio el nombre del que vivía antes en esa casa. Que resulta que había una grabación que se repetía mucho en las pruebas que se hacían en esa casa previamente, que era como un golpe y arrastrar. Golpe y arrastrar. Resulta que este hombre, en vida, había fallecido 2 años antes de esa experiencia que estoy narrando ahora. Resulta que este hombre en vida era cojo y arrastraba una pierna. Y se escuchaba el pum, como una especie de prótesis o algo que llevaba, y arrastraba. Pum, y arrastraba. Pum, y arrastraba. Y lo más curioso es que, claro, las hijas vivían. Y nosotros las preguntamos al día siguiente, porque tampoco queríamos alarmarlas, ¿no? Entonces le dijimos, las hijas vivían, pero las hijas tenían ya más años con bosque. Las hijas ya eran también abuelicas. Mayores. Sí, y le dijimos, oye, ¿vuestro padre tenía algún libro? Y recuerdo que se preocuparon, ¿qué apareció mi padre? Que no sé qué. Nosotros no quisimos asustarla, ¿no? Pero claro, era algo que se repetía mucho a través de esta persona hablando, mi libro. Y por lo visto el hombre había sido, si no recuerdo mal, guarda forestal o guarda de coto o algo relacionado con el medio ambiente, ¿no? Y este hombre tenía una afición que era que hacía como una especie de cronista oficial, de cronista no oficial, pero casi, ¿no? Sí. Registraba todo lo que pasaba, tenía como esa afición de registrar todo lo que sucedía en el pueblo. Y bueno, la cuestión es que nos trajeron el libro que había escrito su padre, que no era un libro al uso, eran simplemente un taco de folios inmenso. Además, folios súper extraños, porque no era el típico A4 que conocemos. Algunos folios eran como un A4 con una cuartilla pegada, unos folios súper raros, que después me dio un lío tremendo para poder fotocopiar todo eso, ¿no? Y bueno, había cosas tan cotidianas como a qué precio se encontraba la aceituna en ese momento, o también empecé a leer, de hecho, además hace poco, en mi archivo, reordenando un poco, buscando unos documentos, encontré el libro y lo volví a ojear y volví a recordar algunos de los acontecimientos tan sumamente
dramáticos que se cuentan en algunas partes de ese libro, como un asesinato que hubo de un asesino en serie, podemos catalogar ahora, que se escondía y que iba pasando de pueblo en pueblo violando a mujeres. Y contaron, cuando lo pillaron, fue que se relata ese último acontecimiento en esa parte del libro de que mata a una mujer y se esconde en un pajar cercano de una población cercana. Bueno, la cuestión es que hay historias realmente sorprendentes que la verdad que un día de esto me gustaría tirar un poquito de hemeroteca, a ver si hay algo registrado, ¿no? Porque todos estos acontecimientos fueron por los años 50 o una cosa así. La cuestión, mucho antes de que aparecieran las caras de Belmez, que aparecieron en los años 73, si no me equivoco, o 71. La cuestión es que eso fue muy interesante, ¿no? Pero otra cosa interesante es que este hombre, dada su afición por el tema de las costumbres populares y todo el tema del campo, además, tenía una afición que realizaba mapas topográficos. De hecho, la casa estaba llena de mapas topográficos. Cuadros. Era curioso, ¿verdad? Hechos a mano alzada, sin ningún tipo de material. La verdad que el hombre era un genio, ¿no? Y bueno, este hombre, por lo visto, en ese momento, antes de fallecer, él no tenía no se llevaba bien, por así decir, con el equipo de gobierno que había en el momento. Que bueno, por no entrar en temas políticos y demás, pues eran de un bando y él era del contrario, ¿no? Entonces resulta que había habido una exposición etnográfica en el ayuntamiento y le habían pedido que por favor cediera parte de esos cuadros de la topografía y demás al ayuntamiento para esa exposición etnográfica, perdón. Y este hombre dijo que bajo ningún concepto, mientras estuvieran en el gobierno, le iba a dar absolutamente nada. La cuestión es que cuando el hombre fallece, por lo que nos contaron, la alcaldesa en ese momento, bueno, pues por lo visto le pidió a la familia, a la hija, que si les podían ceder algunos cuadros. Ellas no sabían, por lo visto, nada de este tema. Y accedieron y se lo dieron y estaban en el ayuntamiento, gran parte de ellos. Muchos otros estaban, la verdad que había muchísimo en la casa. Y cogieron y se lo cedieron al ayuntamiento. Y una cosa curiosa es que es que todo eso está en la grabación. Él decía, lo del ayuntamiento lo quiero de vuelta, ¿no? Como que él estaba cabreado con ese tema. Y después una cosa que fue curiosa, en torno a esto, apareció el famoso descubrimiento en una pared, no sé si te acuerdas, Oscarín, con Javi de Belmez, que apareció un cuerpo en un esqueleto en una caja. No sé si te acordarás tú de Sí, aquello, ¿no? sí, en una cueva. Una casa cueva. Sí. Las típicas casas cueva que son muy parecidas a las que hay por la parte de Guadix y demás. Ya os digo que está muy pegado, esa parte, aunque es Jaén, está muy pegado a la frontera con Granada y comparten muchas costumbres, ¿no? Como por ejemplo el hecho de hacer casas cuevas, ¿no? Y todo esto, entre otras muchas cosas, porque después la historia ya rocambolesca es que este muchacho del norte que hablaba como este jienense granaíno empezó a hablar en árabe. Y en Entonces, francés antes. exactamente, y antes en francés, iba a decirlo al revés. Y exactamente. Por lo tanto, ¿cómo le ponemos al gato? ¿Qué le pone el cascabel al gato, como se suele decir? Opiniones. No sé si tú conocías esta historia, David. No, no la conocía, pero es cuanto menos sorprendente. Y yo me reafirmo en lo que hablaba antes, en el hecho de que qué hay que no sabemos. Por ejemplo, en este caso, cuando tú hipnotizas a una persona, pues evidentemente está en un plano distinto y a lo mejor desde ahí pues pueden acceder personas o entes, espíritus, a saber cómo llamarlo, que por lo que sea, sí quieren que se abra esa puerta, porque fíjate que los casos que me has contado, ambos dos, relacionados con la hipnosis, el de la señora de Menorca y eran personas que querían demandar algo.
que no estaban tranquilas allá donde estaban por un hecho que ellos consideraban injusto, o bueno, en el caso de la persona de Menorca, quería prestar una ayuda a su gente. Entonces, me llama la atención que efectivamente en ambos casos sean personas que sí necesitan algo. En el caso, por ejemplo, que comentaba yo al principio, era muy distinto. Entonces, esto nos puede hacernos plantear una cuestión. Dependerá de la vida o de lo que cada persona haya vivido, el hecho de si luego quiere abrir esa puerta o no abrirla, que lo molesten o que no lo molesten. Yo me gustaría matizar una cosita. Antes decías tú que cuando uno está en hipnosis, está como en otro plano, ¿no? En realidad lo que sucede cuando estamos en hipnosis, que por cierto es un estado bastante más frecuente de lo que creemos y pasamos por él muchísimas veces a lo largo del día. Por ejemplo, las personas que estén acostumbradas a conducir habrán vivido esa sensación de cuando de repente llegan a la altura de un pueblo, de una localización concreta y dicen, ostras, ya estoy a la altura de este sitio, pues llevo 10 kilómetros que no sé muy bien ni cómo he llegado aquí, ¿no? Y sin embargo lo he hecho todo bien, no he atropellado a nadie, he adelantado un camión que tenía delante y ni siquiera tengo una constancia de recordar haber pasado por aquí. O cuando estamos viendo una película y de repente te emocionas, se te salta la lágrima y tu consciente sabe perfectamente que lo que estás viendo no es real, pero tu subconsciente se lo está creyendo, ¿no? Y es que todo eso son estados hipnagógicos. Estamos en ese estado de trance, por así decir. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que pasa cuando estamos en ese estado hipnagógico es que desconectamos, por así decir, ese estado de alerta. Entonces apagamos ese piloto y entonces somos mucho más propensos a recibir la información del entorno. Vamos a llamarlo de esta forma. Entonces, no necesariamente es pasar por ese estado de trance, sino que también cuántas veces podemos encontrarnos en situaciones donde hemos apagado ese piloto, donde hemos apagado ese estado desde el punto de vista de estar en alerta, y simplemente tenemos más constancia de lo que nos rodea sin ser conscientes. Entonces, ahí es donde entra quizás la pregunta que tú decías, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, básicamente lo que podemos ver es que no necesariamente necesitamos acceder a estado de atención alterado de conciencia, sino que lo que necesitamos es aprender a desconectarnos. Yo siempre digo que al fin y al cabo los hipnólogos o las personas que nos dedicamos a la hipnosis de cierta forma somos deshipnotizadores, porque lo que estamos hipnotizados permanentemente por 1.000 millones de cosas, ¿no? Llámense redes sociales, llámense internet, llámense lo que sea, problemas del trabajo, X, sea lo que sea, ¿no? Entonces, precisamente lo que estamos haciendo es generar ese momento de desconexión. Por eso, tantas personas que hacen, por ejemplo, técnicas de relajación, meditación, cualquier técnica, sea la que sea, ¿no? De repente empiezan a percibir cosas. Hay gente que, yo qué sé, haciendo cualquier técnica, pues empiezan a contarte experiencias bastante interesantes. Y es precisamente por eso, porque en cierto modo apagan ese piloto automático de estar en ese estado de alerta y automáticamente uno empieza a conectarse con ciertas cosas que suceden a nuestro alrededor. Pero también me gustaría contar un tema interesante. También me gustaría romper un poco una lanza a favor de la ciencia. No sé si va a pasar alguna vez eso de tener la sensación de que estáis siendo observados. ¿Os ha pasado? A mí me pasaba antes más que ahora, sobre todo en una habitación de la casa de mis padres, donde yo me crié, y precisamente en una silla, en una posición, Eso me siempre acuerdo yo de habérmelo contado así. en el mismo sitio. Yo siempre notaba a alguien detrás, siempre. Muy curioso, además, que incluso yo llegué a investigar, y fíjate tú por dónde, en esa habitación y no muy cerca o sea, no muy lejos, perdón, de donde yo me encontraba, pues supe que había muerto el anterior propietario de la casa
que luego el hombre se murió y ya su hijo se la vendieron a mis padres. Entonces, yo siempre tuve como la sensación de que ahí pasaba algo. Qué bueno. Y siempre me has contado esa historia, la verdad que es curioso, ¿eh? Sí, de hecho, mm, esa parte de la casa, bueno, la casa luego ya mis padres la reformaron y tal, ya no está la habitación como estaba, ahora allí una despensa, pero es que en ningún otro sitio de la casa me ha pasado. Entonces, sí que me llamaba la atención, sí. ¿Y a ti, Oscar, te ha pasado alguna vez? A mí en algunos sitios siento esa presencia como de que te observan, como que hay alguien, hay algo detrás. Pero no que te esté mirando alguien, sino no habiendo nada, que hay algo No, más. la energía es como cuando se pone, imagínate que tú estás sentado y yo me pongo cerca de ti, detrás de ti. Tú no me ves, pero tú notas que hay alguien. De hecho, en la casa que estábamos hablando antes, donde se realizaron los experimentos, en Belmez, me pasaba mucho La de la piel, eh, sí, la del cuero que le decían, ¿no? sí, me pasaba mucho en la lavandería. Caramba. Esa sensación era muy grande allí, quizá donde menos en el comedor y donde más en la planta de arriba. En la planta de arriba, sobre todo cuando pasabas al lado de la cochera, era una sensación como pasar rápido por la cochera porque había gente observando. Qué curioso. Y luego Eso, se refutó con una experiencia que hicimos allí de relajación que hizo un compañero de bajar las pulsaciones del corazón y entrar en un estado ahí de relajación total y una especie de pues sí, era como una hipnosis guiada, pero en vez de con hipnosis, con una relajación y con unas pautas muy, muy concretas. Y hubo gente que salió, dio una vuelta por la casa, la visualizó y justo en el sitio donde sentía esa sensación había gente observando. es verdad. Gente de origen árabe, además. Es El verdad, pueblo porque tiene mucho. recuerdo que yo tuve la misma experiencia, no habíamos hablado entre nosotros y todos, vamos, coincidíamos en el mismo sitio. Y lo que os quería contar de romper un poco una lanza desde el punto de vista de la ciencia, y a ver qué vosotros qué opináis, que esto en cierto modo rompe con lo que decía David, porque decía que ahora lo nota menos, que antes lo notaba más. Mirad, en el año 1998, en la Universidad de Coventry, en Inglaterra, había un ingeniero que se dedicaba a la investigación, entre otras muchas cosas, y descubrieron el famoso efecto de Big Tandy que se conoce, ¿no? En el cual descubrieron que los infrasonidos a unos hercios concretos y determinados alteraban las funciones neuronales de tal forma que el cerebro percibía informaciones como si estuvieran pasando realmente, como si hubiera gente que observase, como si hubiese gente que estuviese presente allí, no solamente como si una persona, ya no solamente personas descarnadas, sino por ejemplo, tú estás con tu familiar en el cuarto y de repente esta persona se va a otra habitación y para esa persona sigue estando allí. A lo mejor ya se gira, no lo ve, pero sigue estando allí, ¿no? Entonces también se descubrieron que esta onda, estos infrasonidos a unos hercios muy concretos, que es absolutamente inaudible por el espectro auditivo del ser humano, llegaba incluso a provocar migrañas, cefaleas, vómitos, incluso malestar intestinal. Y bueno, supuestamente la ciencia, a través de lo que se conoce como el efecto que acabo de comentar, eh, David Tandy demostró que realmente no existen los fantasmas, ¿no?
Claro, esto no me explica a mí, no me da unos argumentos sólidos para lo que pasó en la casa, por ejemplo, de David con el tema de la Ouija o lo que acabamos de contar de la experiencia de Belmes. No voy a decir de lo que le pasó a mi compañero de las Islas Baleares porque no pudimos terminar la investigación sobre si realmente este Rafael se encontraba en el Hospital Reina Sofía. Pero es curioso que esta persona, sin ni siquiera saber que en Córdoba había un Hospital Reina Sofía, pues hiciera toda esta argumentación. Pero sí que es verdad que es interesante. ¿Qué opináis de esta investigación de Big Tandy? Yo te hago una pregunta. ¿Dónde se pueden, o sea, dónde se pueden generar esos sonidos? O sea, en el día a día, ¿tienen que ser sonidos que se crearon en un laboratorio? ¿Cómo consiguen estos sonidos que hacen que el cerebro reaccione de esta manera? Sí, el experimento decía que podría ser cualquier tipo de electrodoméstico, simplemente que generara cierta estática, que generara ese sonido. Es decir, cualquier aparato conectado o cualquier tipo de máquina que estuviera quizás, no sé, imaginaros, pues una máquina taladradora de unos operarios de la calle que esté trabajando, en cierto modo puede provocar algún tipo de frecuencia que tú estando en una calle, yo qué sé, cercana, pueda llegarte. Entonces, estos experimentos no era algo que se generase, sino que era una investigación que hicieron para ver todos los posibles efectos que podía tener la contaminación acústica que no percibimos. Entonces, de esta forma, lo que decían. Por eso decía yo antes que es curioso que ahora que tenemos mucho más aparatos, tú no lo notes tanto. Y para mí tú eres una persona mucho más válida que cualquier otra persona porque tú tienes el sentido del oído muchísimo más desarrollado, si no es la persona que más desarrollado tienes que yo conozca. Pero en Entonces, este caso, por ejemplo, con lo que yo te comentaba, eh, de la presencia, yo creo que no se percibía por medio del oído, que a lo mejor sí, pero era algo más, incluso yo te diría, energético. Tú notabas la energía, pero que yo sí creo que a lo mejor sí tiene que ver esos ultrasonidos y hay muchas cosas que nuestros sentidos no detectan. Esto también lo podemos extrapolar al olfato, por ejemplo, de los perros o, en fin, otros animales que incluso se dice que pueden ver en otros planos que nosotros no vemos, como por ejemplo de los gatos. totalmente. Pero lo curioso de este experimento es que te dice que tú no vas a percibir esto a través del oído, que tú lo vas a percibir desde un punto de vista kinestésico y lo vas a percibir también desde un punto de vista incluso eh, eh, El multisensorial. subconsciente. Es Y curioso. multisensorial, porque lo puedes incluso experimentar con carácter de cefalea, lo puedes experimentar con carácter de náuseas, con carácter a nivel intestinal y también de una percepción, como decía, kinestésica, ¿no? Como que hay alguien real que está ahí, pero en ningún momento tú lo vas a percibir de forma auditiva. Curioso, porque fíjate que yo, que como bien sabes, sufro de migraña de vez en cuando, y te para a pensar incluso de, mira, ¿será cualquier cosa de estas lo que la está generando? Porque la migraña es una cosa que tiene muchísimas explicaciones, pero muy pocas soluciones. Totalmente. Sucede igual que, por ejemplo, con las personas que sufren de tinnitus, ¿no? De lo que es el famoso tinnitus, ¿no? Los acúfenos famosos, ¿no? Que no tiene una causa, no se sabe de dónde viene. Y es como si uno escuchase el propio cerebro pensar, moverse, trabajar, porque ni siquiera es un sonido que tú lo escuches desde un punto de vista auditivo, sino que es algo que resuena dentro de la cabeza, ¿no? Y yo cada vez estoy más convencido de que eso tiene mucho que ver con también todo lo que nos rodea de ondas y de toda la historia Con esta, todo ¿no? el espectro radioeléctrico Claro, que toda tenemos. Claro. la contaminación que estamos recibiendo permanentemente, ¿no? Entonces es curioso, pero claro, ¿cómo le explicas tú a una cultura ancestral donde ni siquiera tiene electricidad
este fenómeno. Pero aparte, ya os digo, la ciencia puede llegar hasta cierto punto, pero después hay otras cosas que la ciencia no nos da respuesta, tenemos que encontrar esa respuesta en otro sitio. Y entonces, claro, como nosotros, por ejemplo, a través de esa hipnosis, que fue además de una forma absolutamente random, a través de casi una apuesta de bar, como terminamos descubriendo todo lo que salió en esa hipnosis. No hemos contado ni siquiera todo lo que salió ahí, ¿no? Y es que fueron muchísimas cosas. O tantas otras cosas, ¿no?, que podemos ir contando. De hecho, si nos estáis escuchando y queréis que hagamos más programas al respecto sobre estos temas, que podemos contaros 1001 historias, son muchos años. Yo creo que la primera, yo que sé, empezamos muy temprano, ¿no? A finales de los 90 ya empezamos a hacer historias de este tipo, así que estoy convencido de que eso interesa. Bueno, pues podemos, incluso, quién sabe, a lo mejor hasta hacer otro podcast, ¿no?, al respecto. Pero la cuestión es, hay cosas que la ciencia no nos explica, eso está claro. El tema de Belmez, por ejemplo, recuerdo que incluso en la parte que tú decías, Óscar, de arriba del todo, hubo una habitación entera que picamos el suelo completo, íntegro. Lo quitamos todo, absolutamente todo. Echamos hormigón, lo alisamos, se quedó todo perfecto. Se precintó esa habitación y al mes volvimos, quitamos el precinto, allí no había entrado nadie y estaba lleno de caras. ¿Y eso cómo se explica? Es muy Y curioso. son cosas que sí que es verdad que eso es algo curioso cuanto menos, ¿no? Y de hecho se llegó a hacer, bueno, esto no lo puedo contar mucho porque no es, decimos un poco de forma con laboratorio y demás, pero bueno, no tenemos la autorización de los laboratorios para decirlo, pero se hicieron pruebas a nivel de laboratorio muy potentes. Y aquello, lo único que arrojaba no era más que los compuestos del cemento. Ahí no había ningún pigmento. Es decir, puedo dar los resultados, lo que no puedo decir es el laboratorio que lo hizo. Pero créeme que de los laboratorios más prestigiosos que hay en España. Y no daban ningún tipo de pigmento. Es decir, por lo tanto, ahí no hay trampa ni cartón. Y eso estaba ahí. Y de hecho, Óscar fue uno de los que trajo, o sea, de los que recogieron las muestras y lo llevó al laboratorio y demás. Y vamos a ver, confianza ciega, total y absoluta en ese proceso, ¿no? Que sé que no hubo contaminación de ningún tipo. Así que, bueno, y además que fuimos muy metódicos en esa investigación, que hicimos un trabajo muy metódico. No, y se hicieron fotos. Me acuerdo que lo más sorprendente para mí fueron las fotos que se hicieron del seguimiento, porque subíamos cada 2 semanas o algo así. Si no, cada mes, cuando podíamos, cada 2 semanas subíamos y se volvían a hacer fotos de las mismas caras y habían cambiado. Me acuerdo había una cara en la lavandería que se veía solamente los 2 ojos y luego se veía como que guiñaba un ojo y encima la cara se había movido. Iba como arrinconándose. Hay cosas que no tienen explicación. Y es que esa investigación fue absolutamente minuciosa. O sea, habéis visto las típicas fotos de los arqueólogos que ponen la típica reglita donde se encuentra el hallazgo arqueológico y demás. Nosotros poníamos nuestras propias guías, nuestras propias marcas, que además recuerdo que lo hizo Óscar, que después las fuimos nosotros pegando sobre las caras y todo el tema, y es lo que dice. Se le hacía un seguimiento fotográfico y esas caras se movían y cambiaban las expresiones. De hecho, en esa casa no, en la cara original de las caras, la que llaman la pava, apareció central y luego se fue escondiendo. Se fue moviendo, sí. Se fue escondiendo. Y eso también es bastante curioso, ¿sí no? Y sí. Y yo que estuve viendo esa casa durante muchísimos años, ¿no? La casa original. Dijimos original porque Belmez no es solamente una casa, ni dos, son muchas más casas. Lo que pasa es que hay muchas casas que los dueños, viendo todo lo que se montó, pues no quieren que se sepa. Tuvimos acceso a varias de esas casas. Algunas de esas casas, por miedo incluso, llegaron hasta
hasta vender la casa. Algunos de ellos, porque eran casas antiguas cuyos suelos no estaban losados, eran solo de cemento, llegaron algunas personas hasta losar la casa por completo y alicatarla para no volver a ver ni una sola cara. Y, y no solamente la casa original, ¿no? Lo que se conoce como la casa de las caras. Había otra casa, la que estamos hablando ahora Óscar y yo, en la calle Calvario, y ahí donde aparecieron, que fue donde vivió esta persona que apareció en esta hipnosis que yo decía antes, y que era la casa donde se había criado de pequeña la dueña de la que después fue, porque era familiar, la dueña de la que después fue la casa original, que se conoce como la casa original, ¿no? Donde surgió todo el fenómeno de los años 70, ¿no? Y ya os digo que no es ni una ni dos casas, son muchas más casas. Entonces esto es muy curioso de toda esta fenomenología, cómo se va produciendo. Y fíjate que al final estamos terminando hablando nada más que de Belmez, pero además que en Belmez que tenemos, es que hemos vivido tantas aventuras, tantas experiencias, tantas noches de investigación concienzuda, que no éramos allí unos matados haciendo. No, no, no. Había muchas personas trabajando en eso, personas que incluso a nivel profesional se dedicaban en el entorno científico y, y la verdad que yo no tengo Pasaron más ninguna. cosas. Sí, sí, yo no tengo ninguna. Y yo no O sea puedo que tener un juicio más allá que no sé lo que surge en esa casa. No lo sé. No, o sea, en esa casa no, en todas esas casas. Es decir, ahora que estamos en Halloween, incluso agresiones, creo recordar, exactamente. en una escalera, haciendo una sesión de psicofonías, pues en esa dispararse los volumétricos, sin razón aparente, bolas de energía, no de verlas en aparatos, sino de atravesar habitaciones, unas bolas de luz atravesando la habitación, sillas moviéndose. Sí, O eso está sea, grabado. una fenomenología que no es normal. Entonces, hay cosas inexplicables, por supuesto. Esa es la palabra. El fenómeno Balma es inexplicable, porque cosas ya de primera mano. Es decir, no es algo que me hayan contado, le hayan contado a Oscar, son cosas que hemos vivido y vivenciado y que estábamos solos, no había más nadie, más allá que las personas que están con nosotros. Y todos veíamos lo mismo y veía lo que decía Oscar, ¿no? Y esas son cosas que bueno, no te lo explica la ciencia, no hay un sesgo de confirmación que queramos reafirmando una creencia concreta, ¿no? Son cosas que simplemente hay que catalogarlas como inexplicables. No tenemos otra explicación en ese aspecto. Recuerdo otro caso en un programa que estábamos grabando para una productora, una multinacional muy potente, eh, con un director italiano fantástico. Lo que pasa es que al final el programa, bueno, pues le dieron el presupuesto para otro programa más folclórico y al final, bueno, se grabó el episodio piloto y al final quedó un poco en el tintero. Pero vamos, bueno, Oscar, tú has visto el programa que estoy hablando y, y la verdad que era un programa que ojalá hubiera salido, porque además recuerdo que el programa lo iba a comprar Telecinco, de hecho estaba todo apalabrado con Telecinco, esto también hace yo qué sé, también 18 años, 16 años. Y bueno, al final Telecinco, bueno, pues ya sabemos un poco los derroteros que fue tomando y al final prefirió quedarse con un programa de estos de rollo, pues de los que tienen ahora, básicamente. Y al final el programa que era súper potente, porque el episodio piloto fue muy potente, Pasaron muchas cosas. pasaron muchas cosas. Y se grabaron, que es lo Y, más y, y, extraño en estos os temas. puedo contar un poco lo que sucedió. Y es que el programa iba de que éramos un equipo de investigación paracientífica en el cual, bueno, había un equipo de profesionales muy experimentados, muy formados, compuesto por diferentes personas multidisciplinares, ¿no? Bueno, contaron conmigo para llevar todo el tema de aparatología y demás.
Y había gente muy potente, ¿no? Había periodistas, había fenómenos incombustibles en la investigación, como mi querido amigo Frías, ¿no? Y bueno, había gente muy potente, ¿no? Paz, una periodista increíble, ¿no? Eh, de documentación, ¿no? Y bueno, y José Manuel Frías, que ya os digo, es un auténtico sabueso de la investigación, lleva muchísimos años, entre otras muchas personas, ¿no? Y la cuestión es que éramos un equipo comandado por el gran periodista y divulgador Miguel Blanco, el presentador y director del programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España, y se investigaban casos reales, todo era real. Y lo bueno que tenía el programa es que había una parte que sí que era un poco guionizada, porque era, imaginaros una serie tipo, no sé, Policía o Los Hombres de Paco, no sé, estoy yendo a series, ¿no? de aquella época, de cuando empezamos a grabar, porque se quería comparar en cierto modo con eso, como las series policíacas que había entonces, que se grababan en España, en el cual pues teníamos nuestra unidad central, donde teníamos nuestra especie de edificio, comisaría, vamos a llamarlo de esta forma, donde ahí sí éramos los... Esa parte sí estaba guionizada, yo era el típico andaluz gracioso, toda la historia está, los clichés, estereotipos que te ponía la televisión de entonces, ahora gracias a Dios se está viendo un poco, pero después sí que es verdad que había una premisa, que es que era, bueno, a este equipo, pues le llegaba un caso. Teníamos personas que estaban investigando continuamente cosas, fenomenología que estaba pasando en España, y le llegaba un caso. Entonces el equipo ya tenía que investigar ese caso. Entonces, a partir de ahí, ya todo lo que sucedía era sin guión y era absolutamente real, que era lo que me fascinaba de esa serie, porque era absolutamente real, no había guión y no había parada de cámara. Es decir, no había un corten, repetimos, no, se grababa lo que saliese. En ese episodio piloto, fuimos a una casa donde estaban aconteciendo fenómenos paranormales, vivía una persona mayor, muy cercana a los 80 años. Bueno, la familia siempre nos estaba diciendo que bueno, que allí pasaban cosas raras, que el hombre pues, lo estaba pasando mal. Digo la familia, vamos, la hija y nietos de este hombre, ¿no? Y que, bueno, este hombre pues estaba muy mayor y tampoco quería mudarse a la casa de los hijos y demás. Entonces quería seguir viviendo en su casa, pero algo raro pasaba. Bueno, os puedo decir absolutamente, de verdad, de corazón, de que no se falseó absolutamente ni una sola toma, no se cortó absolutamente nada. Y literalmente yo vi las cosas más espectaculares que yo he podido ver en directo, porque eso fue en directo al 100% la grabación. Recuerdo una mesa que había gigantesca, una piedra pesada en lo alto, como si alguien le diera un manotazo a esa mesa, pero una mesa grande de jardín, y salir volando y partirse por mitad la piedra. Recuerdo la cosa más espectacular que yo he visto, que es que había, porque esa casa tenía una herrería, porque ese hombre cuando él trabajaba era herrero, y se levantó una pieza de un torno fresador, estoy buscando algo así que se pueda Una especie de asemejar. TAS, ¿no? Lo que sería un TAS, una pieza para golpear encima de... Sí, Es de hierro. exactamente. Y pesa como el plomo. Sí, Pesa muchísimo. era una pieza de hierro, podría ser quizás como este vaso, un Sí, poco algo más así. grande, ¿no? Pero era como un prima, literalmente era un prima macizo, ¿no? Y recuerdo que habíamos puesto una serie de velas, eso sí fue el director de fotografía de la serie, que quería darle pues, un tono un poquito más, una luz, ¿no? Un poco más acorde a lo que estábamos grabando, entonces él iluminó con velas, ¿no? Y la cuestión es que llegó un momento dado en que escuchamos un golpe tremendo y una vela reventar, literalmente. Entonces, claro, estaba todo lleno de cámaras, de sensores, de absolutamente de todo lo que os podéis imaginar. Eso era un laboratorio. Esa casa la convertimos en un laboratorio. Bueno, cuando paramos, cuando rebobinamos rebobinamos, era digital, ¿no? Cuando le dimos a ver qué es lo que había pasado, las cámaras que estaban grabando, vimos esa pieza, eso está grabado,
No sé si eso se podrá poner, Oscar, de alguna forma, pero bueno, si no, en un futuro podemos tratar de Lo poner. puedo intentar buscar, sí. Salió volando, se levantó como unos dedos del suelo, salió disparada y había una vela y la reventó, literalmente, ¿no? Y eso créeme que pesaba, eso pesaba muchísimo. Eso podía pesar, no sé, mucho. Y, y eso no lo cogió nadie. Esa habitación estaba vacía, absolutamente vacía, ¿eh? Estaba vacía. Yo estaba en la parte de atrás con todas las cámaras, monitorizando todo. Y esa habitación nada más que se podía entrar por una puerta. Y esa puerta estaba cerrada. Y estábamos todos detrás y pasó eso. Así que fue, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, la verdad que es que podemos estar hablando de estos temas muchísimo. Eh, Una buena noche de Halloween. A mí se De me verdad. ocurre una historia también que tienes en un cementerio, Uf, unas esto sí que hace años. pisadas. Esto hace años, pero años. Esto éramos unos chavalillos, vamos. Esto tendríamos, no sé los años que podríamos tener. 12 años, 11 años. Lo típico de estas noches, ¿no? En las cuales, para probar un poco el valor, ¿no? Recuerdo que nos subimos a la tapia del cementerio y empezamos a... Simplemente, recuerdo que uno de los amigos, estábamos quizás 4 personas, recuerdo que lo único que dijo fue, vamos a escuchar el silencio, simplemente. Y de repente empezamos a escuchar unas pisadas. Po, po, po. Y se veía delante de nosotros, había luz de luna, se veía bastante claro toda la parte de que estábamos mirando. Nosotros estábamos puestos, subidos en la valla, por así decir, con las piernas hacia adentro, ¿no? Y entonces veíamos lo que era el Camposanto y veíamos la tierra, ¿no? Y demás. Y hubo un momento, pero claro, esto ya hace tantos años que ya no sé si fue su gestión o fue algo real, ¿no? Pero sí que es verdad que se hundía la tierra como si fuera una especie de pisadas, ¿no? Y recuerdo que fue muy bastante porque empezó a crecer muchísima la intensidad, nos empezamos a asustar muchísimo y recuerdo que nos dimos un manotazo así, nos tiramos para atrás, nos caímos afuera, ¿no? Y salimos corriendo, ¿no? Esto quizás fue una anécdota, vamos, adolescente, casi preadolescente, ¿no? Éramos muy sí, jovencillos. pero ¿qué sabe nadie que habría por ahí? Pero a día de hoy quizás fuera más su gestión que otra cosa, ¿no? Si lo pienso, ¿no? Después comparado con lo que he visto, ¿no? Quizás fuera su gestión. Hombre, pero tiene un Pero, porqué, ¿no? Ahí se le pero, busca una explicación. pero fue interesante. Mm. Porque antiguamente, cuando acababan un cementerio, estoy hablando de hace mucho, 200 años, cuando acababan un cementerio, ajusticiaban un reo. Y ese reo tenía la misión, digamos que era un alma en pena que tenía la misión de proteger el cementerio. Qué Entonces, curioso. quién sabe si no habríais dado con el guardián que estaba allí diciendo a esos No, 4 no, chavales de no lo la he visto. tapia, ¿qué coño hacéis aquí molestando? Pues Claro. es curioso, cuanto menos. No Sí, sé si sí. habrá algún tipo de vestigio de que aquí pasara algo de eso, de que ajusticiasen algo. No lo creo. Es Porque bonito, folclóricamente es el bonito. folclore, el folclore, la verdad que sí. Además, esta es de las típicas historias que se podrían contar en una noche de Halloween, ¿eh? Incluso Sí, sí, Efectivamente. sí. La verdad que sí, la verdad que fue, lo recuerdo, vamos, como una de las grandes historias de la adolescencia, ¿no? Porque claro, fue además que fue eso, ¿no? Fue muy intenso, ¿no? Lo que vivimos esa noche y me tiró muchísimas noches dándole vueltas, ¿no? Cuando me acostaba, ¿no? A qué es lo que carajo habíamos visto, ¿no? Pero la que verdad que fue interesantísimo esa historia, ¿no?
Yo creo que da para muchos episodios todas estas cosas y si nos ponemos a recordar o a pensar en cosas que no hayan sucedido que luego no tienen una explicación tan lógica como pudiera parecer, yo creo que nos daría para mucho, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, yo recuerdo que hablabais antes de cuando erais jóvenes, me ha venido a la memoria. Yo cuando era joven... Vaya, de que fuéramos abuelos cebolletas ya, hombre. No, pero yo estoy hablando de 12, Sí, no. 13 años, o sea, adolescente. Recuerdo en el pueblo que dijeron de hacer la Ouija. Yo no sé si le hicieron o no le hicieron, porque yo me salí. Yo ya sabes que no, no comulgo demasiado. Lo que sí que es cierto es que recibieron un mensaje y una información que a la noche se cumplió. Curioso. Entonces, y bueno, otra cosa que yo ya no sé si eso ya fue un poco de historia de terror, como dice David. Apareció una mano negra en la ventana, que era mucho lo que se llevaba entonces, en nuestros tiempos mozos, la mano negra, ¿no? Y Sí. apareció una mano negra, que eso yo creo que fue alguna broma de alguno que sabía que íbamos a hacer eso Soy yo. y la plantó. Y sí. Pero sí tengo vagas nociones de que fue un momento muy especial y además que lo que pasó nadie lo sabía. Nadie lo sabía que iba a acontecer eso y el mensaje fue rotundo. O sea que es algo muy mundano, ¿vale? Pero nadie lo sabía y sucedió. Qué bueno. Ha evolucionado todo esto, lo paranormal mucho, incluso el otro día estuve leyendo para recordar viejos tiempos algunas de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, de su libro Rima y Leyenda, y bueno, pues me llamó la atención cómo se mencionaba el miedo que había en aquellos tiempos a los fantasmas, pero no sé, yo creo que lo entendían de una manera muy distinta a como lo entendemos ahora, lo que ellos llamaban los trasgos y todo aquello, sobre todo del siglo XIX y muchos relacionados con la naturaleza. Por ejemplo, leí el relato de la Corza Blanca, donde, en fin, no le voy a hacer spoiler a nadie del relato, o sea, de la leyenda de Becker, os recomiendo que la leáis, pero creo que el cine, la televisión, han cambiado un poco la percepción que tenemos de las cosas. La han idealizado mucho. Antes yo creo que la gente se basaba más en lo que tenía cerca, sobre todo en la naturaleza. Claro, y es que todo eso tiene que ver mucho también con la forma en la que la gente vive, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en mi libro, que me lo podía haber traído para hacer un poquillo de promoción, pero hace ya una pila de tiempo. No sé no sé ahora mismo en dónde estará disponible. Antes estaba en todos lados. Recuerdo que fue incluso uno de los top ventas del Corte Inglés de Córdoba. El libro se llama Guía Secreta de Córdoba, ¿no? Este libro lo escribí, creo que salió en 2012, si no me equivoco. Bueno, ahí cuento un montón de casos, todo absolutamente documentado, no es folclore, es todo casos que he ido investigando durante muchos años. Pero sí que es verdad que relato mucho de lo que se conoce, sobre todo en nuestra zona del sur de Córdoba, ¿no? Como los asombros. Los asombros, Los efectivamente. asombros. Y los asombros son, pues en cierto modo, a mí me recordaban un poco a esas leyendas de Becker que tenían mucho que ver también con la forma de vivir de nuestros abuelos, que estaba muy ligada pues también a historias que habían acontecido en la guerra civil, en la posguerra. Entonces todo eso como va teniendo ese tinte también desde el punto de vista, vamos a llamarlo así, folclórico, pero sí que es verdad que después hay muchas cosas que están absolutamente súper documentadas. Es decir, yo he entrevistado muchísima gente, personas que vivieron esas anécdotas, vamos a llamarlas anécdotas, porque muchos de ellos me llamaban que esos asombros son como una anécdota, pero que realmente lo habían vivido muchos de sus parientes como algo real, ¿no?
como las típicas personas, pues, Ha asustado bastante, ¿eh? O sea, que la pues, gente se encontraba con lo que llamaban un asombro, le marcaba, le marcaba. claro, por ejemplo, es muy típico en las zonas más pobladas, la chica de la curva, pero en estos entornos rurales donde prácticamente no había curvas, porque no había carretera, sino que eran más de carriles, pues lo que solía encontrarse es la típica aparecida que se encontraba en la típica fuente o el típico manantial o cosas, o cruces de caminos, ¿no? Algo muy típico el tema de los cruces de caminos. Qué curioso que, por cierto, se da en muchísimas tradiciones, de muchísimas poblaciones, de muchísimos países. Lo mismo, el tema de los cruces de caminos, que habrá también, ¿no? En ese cruce de caminos. No sé si será, en cierto modo, ese cruce a la otra edad, ¿no? Ese correr el velo hacia ese otro plano, ¿no? Y luego fíjate, Paco, como dependiendo de la zona, pues también se ha enfocado la cosa de una forma o de otra. Me viene a la cabeza, por ejemplo, en la parte más del norte de España, donde la Santa Compaña era algo de lo que se hablaba mucho, que no llegó tanto, por ejemplo, aquí. Y es lo que tú dices, cada uno o en cada zona han entendido el miedo o lo sobrenatural de una forma muy cercana a su entorno. Totalmente. Además, por aquí yo he tenido también muchas historias en la cual sí que es verdad que había gente que había contemplado cosas parecidas, ¿no? Al tema de la Santa Compañía, con otra fenomenología, pero básicamente vendría a ser algo parecido, ¿no? El concepto de esa procesión fúnebre, ¿no? Que se podría encontrar, pero es que esto se me está ocurriendo que esto puede ser tema para otro programa. Todo el tema de las leyendas y Es que estoy yo pensando de que tú del norte tienes mucha información yo tengo mucha muchas cosas de esta. información, pero también David tiene la suya, porque su mujer es del norte. Es asturiana, seguramente un día la podemos tener en el programa, que nos Pues, cuente cositas. seguramente, y os puede contar cosas del sentir de allí, de los miedos de allí, de lo que, por ejemplo, ya me habla mucho de que la gente, la parte de Gijón, lo que se les aparecía era era como un ser, no sé, un poco, no sé si mitológico, mezcla de animal, de persona, lo que llamaban la Xana. Sí, señor, sí, señor. Pues mira, sería fantástico que un día, por ejemplo, yo puedo invitar a mi familia gallega y tú puedes invitar a tu mujer y echamos aquí una tertulia auténtica. Óscar lo tenemos a mitad de camino en Madrid y nosotros en el sur. Y hacemos aquí un Hombre, compendio. un compendio de leyenda española sería Coño, interesantísimo, ¿eh? pues Yo, se me ocurre, podemos invitar a un amigo nuestro que lo conoce también Óscar, que es vasco. Podemos invitar a otra persona que también tenemos un gran amigo investigador que es catalán y otro amigo investigador que es de la Comunidad Valenciana. Y aquí empezamos ya a tirar y hacemos aquí un y parece que vamos a hacer programita. los pasos de la Moncloa. Vamos a hacer los pastos de la Moncloa. Vamos a dejarle esos temas a A otra otro. gente. Sí, 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 Sí. sí, sí. O sea que ahí hay más fantasmas que de los que estamos Ahí es hablando. más fantasma de lo que estamos hablando, sí. La verdad que sí. Pues chicos, ¿qué os parece si dejamos este tema por aquí? Yo creo que hemos estado un buen ratito Ratillo, sí, sí. Sí. hablando esta noche de todos Además, estos temas. es una noche que se presta, ya no hace tanto calor, que aquí hemos tenido en Málaga calor y la manga corta hasta hace 10 días, pero ya sí apetece. Y cuando llega este tiempo, y es lo que te decía, cambia hasta el olor de las calles, el olor Oh, total. el olor a castaña, Oh, a las castañas asadas. Ya mismo tenemos nuestros primeros conatos de mantecados, polvorones, y eso es que huele el otoño, para mi gusto, y sobre todo llegando a todos los santos y Navidad, cambia el olor de las cosas. A mí me gusta muchísimo. vaya. Y Me acuerdo es fascinante. cuando viajábamos, David, y volvíamos al pueblo. Ya huele, ya huele a pueblo. De echar la semana estudiando, los fines de semana nos veníamos y siempre abríamos la ventana
y cada sitio huele a su manera. De hecho, tú sabes que yo estuve viviendo 5 años en Antequera. A mí me llamó mucho la atención que por esta época hay varias calles en Antequera muy cercanas a donde están las fábricas de dulce navideño, que es que tú vas por allí y estás oliendo a canela, a dulce. Y dices, madre mía, es que... Y luego se pasa la Navidad y se pasa ese olor, ¿eh? Es curiosísimo. Los que se ha ido por allí por Antequera, todo lo que está cerca de la fábrica de la Antequerana, de la Perla, es una gozada andar por allí en Navidad. Es que engorda uno nada más que de andar. Como buen día de Halloween, estamos terminando la noche con golosinas y dulces. Claro. Me estaba viniendo a mí la fábrica de chocolate de Rute. He Vaya. pasado muchas veces por allí. Mira, el año pasado estuve yo allí haciendo turismo, la verdad me gustó mucho. De allí de toda la vida y nunca había estado. Qué bueno, Sí. qué bueno. Oye, pues que nos estáis escuchando, si os apetece que sigamos hablando de estos temas o incluso si nos queréis sugerir que hagamos algún programa más especial dedicado a este tipo a este mundillo, pues porfa, dejadnoslo en los comentarios que sepamos un poquillo vuestro feedback, a ver si queréis que vayamos también hablando de estos temas, que creo que puede ser interesante. Quizá mucha gente no conocía un poco esta faceta nuestra, pero bueno, es interesante y forma parte de la vida también. Y bueno, ya sabéis, todas esas cosas que dicen los youtubers y la gente esta que hace contenido, suscríbete, dale la campanita y todas esas historias, que tenemos que llegar al millón, que Oscar quiere tener una placa de esas de oro. Eso. Un like. Un like y todas esas cosas. Y bueno, chicos, que encantado de estar con vosotros, como siempre, que os quiero mucho y que tengáis esta noche terrorífica muy dulce. Así que yo me voy a poner ahora a comer castañas y lo voy a mezclar con polvorones. Bueno, polvorones no, porque no tengo todavía, y castañas no sé si habrá algo, pero bueno, algo encontraré por ahí. Lo que me va a dar mi miedo mañana cuando suene la alarma. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Bueno, chicos, David, Oscar, un abrazo muy grande. Paco, como siempre. Venga, Y, un y placer. a los que nos estéis escuchando, muchísimas gracias y de verdad, gracias por estar ahí. Cuidarse mucho. Chao. Venga, hasta luego.